definitivamente están atrapados en estructuras de poder, atrapados en redes institucionales, atrapados en el mundo de las representaciones. Creen vivir ese mundo, creen que el mundo efectivo es el mundo de las representaciones. No pueden salir de sus representaciones, de sus discursos, de sus narrativas. No pueden escapar de los imaginarios fosilizados en el ambiente y diseminados y distribuidos por los medios de comunicación. Creen en lo que dice el poder. En ese sentido, la realidad es producto del poder, pero también sus subjetividades, producto del poder. Son sujetos constituidos por el poder. No son libres, definitivamente no son libres. No han experimentado ni conocen la libertad. Por lo tanto, tampoco son creativos. No han liberado su potencia social. Más bien, han regalado su potencia social a la reproducción del poder. Han aceptado su condición de esclavos. Se han esclavizado a sí mismos. No saben que el poder es su criatura. Ellos, al entregarse, al enajenarse, al regalar su potencia, han creado el poder, ese monstruo fabuloso de las dominaciones. Como alguna vez dijo un filósofo, que podríamos considerarlo filósofo político, lo único que hacen es reducir la libertad a votar en esas ferias electorales cada cierto tiempo intermitentemente para elegir a sus gobernantes, para elegir a sus amos políticos. Después sus representantes y sus gobernantes deciden por ellos, pero no para resolver los problemas ni sus problemas, sino para enriquecerse, para conformar una casta política variopinta de distintos estilos, colores, costumbres y perfiles. Incluso pueden formar aparentemente bloques opuestos en una especie de esquematismo dualista de la política. Pero en el fondo los enemigos son cómplices perversos, son cómplices del poder. Se necesitan mutuamente para reproducir el poder y para colocarse en el sitio que los coloca el poder. Son responsables de su propia condena, de su propia fatalidad, que de alguna manera los más ingeniosos consideran que es su destino. Como dice el refrán antiguo del mito antiguo, crían cueros para que les saquen los ojos. Podríamos decir también que crían águilas para que les saque el hígado, como a Prometeo, pero no son Prometeos, todo lo contrario. No dan luz, o como dice cierta metafísica, no son seres de luz. La luz ha desaparecido de ellos, no alumbran, son parte de la oscuridad, los han exiliado en la sombra. Mientras las luces de neón de las publicidades y las luces espectaculares del teatro político los adormecen y los deleitan o los distraen
para que olviden sus penas y sus problemas, para que acepten sus cadenas. Los señores de la dominación enseñorean sobre sus cuerpos, la mayoría de ellos con magulladuras, pues forman parte de los ámbitos de miseria, pero hay otros que se visten a la moda y consideran que se reduce la felicidad a eso, a mostrarse como en vitrina en todos los lugares donde comparten sus amistades, sus redes sociales y sus concurrencias institucionales. Estos últimos se han vuelto compulsivos consumistas. Consumen de todo. Consumen lo último que sale. Consumen las marcas. Consumen automóviles de último modelo. No saben que al consumir tanto, consumen su propia vida. A muchos de ellos no les interesa la política. Esto es para los políticos. Y los políticos se aprovechan de esta situación, de este desentendimiento, porque terminan gobernándolos a su manera, construyendo artefactos que llaman elefantes blancos o elefantes grises. Sin embargo, en ambos casos se trata de arquitecturas muertas o de maquinarias estridentes que funcionan haciendo lo mismo, como en un círculo vicioso. Muchos de ellos votan por sus propios prejuicios, y sus prejuicios coinciden con que el mundo es así, que la realidad es esa, y hay que ser prácticos. Hay que votar por los realistas, por los políticos realistas. Solo en periodos de crisis, en coyunturas álgidas, se preocupan y empiezan a atender la política. Cuando les falta el dinero, cuando la crisis económica llega a sus casas, es cuando se dejan llevar por cualquier charlatán, por cualquier histriónico personaje que los embauca como embaucan los prestidigitadores a los niños inocentes. Prefieren entonces a los que gritan más, a los que dicen estar a su lado y estar contra los políticos. Sin embargo, el que grita es uno de ellos. Es un político más, solo que más audaz. En realidad encarna toda la mezcolanza acumulada en el promontorio político y en el promontorio de los prejuicios ideológicos, inclusive religiosos. El grito estridente de estos charlatanes esconde sus profundos y vernaculares conservadurismos. Cuando están en el poder pueden llegar a ser despiadados. En la historia ya los conocemos. Han cometido atrocidades y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las clases desesperadas, al atormentarse, se olvidan porque no tienen memoria y prefieren dejarse embaucar y dejarse llevar al abismo como aquellos charlatanes llegados al gobierno han llevado al abismo a sus pueblos y a sus naciones. Podemos decir patentemente que vivimos la decadencia, que vivimos el despliegue de la decadencia. Y esta decadencia se expresa en singularidades miserables, mostrando las miserias humanas. Los jóvenes han dejado de ser impetuosos y rebeldes. Han dejado de ser curiosos
y han abandonado la crítica. Son unos consumados conservadores. Se puede decir en este caso que nacen viejos. Están atrapados en una maraña de hilos y de nudos. Están atrapados en entramados ya establecidos, en tejidos y urdimbres institucionales que deciden sus destinos ya escritos por el Estado, por el poder, por las estructuras de poder y los diagramas de poder y las cartografías políticas, por las maquinarias económicas que dan lugar una y otra vez al mismo modo de producción, de distribución, de circulación y de consumo, que es el modo de producción de la valorización abstracta. Están atrapados y no pueden salir de sus burbujas, incluso de sus esferas. No se dan cuenta que las esferas son burbujas más grandes que contienen burbujas más pequeñas. Se trata de esferas de la ilusión. Están ilusionados en las promesas políticas que nunca se cumplen. Están ilusionados en las ideas y finalidades que les propone ese mundo, esa esfera, ese ámbito de burbujas donde solamente se miran a sí mismos o miran desde sus ventanas, de sus cristalinas burbujas, a los que dominan, a los que enseñorean, a los señores de las dominaciones y los señores de la guerra y los señores de la economía. Pero también hay los señores de la palabra divina, los señores de la revelación, estos más antiguos que de manera delirante, hace mucho tiempo, han atrapado a sus abuelos. En realidad, todos los prestidigitadores, charlatanes, políticos, arquitectos de la ilusión, son descendientes de estos primeros magos, de estos sacerdotes que han inventado la salvación y la unidad única, divina, de la totalidad, que no es otra cosa que el vacío más puro de la nada. Ahora no saben qué hacer, ahora que se ha llegado muy lejos, que las crisis múltiples, la crisis económica, la crisis política, la crisis cultural, la crisis de valores, la crisis ética, la crisis de las subjetividades, se ha convertido en crisis ecológica y por lo tanto se ven por todas partes los signos del apocalipsis. Están asustados, pero todavía ocultan su miedo y su pánico. Dicen que es cuestión de tiempo, que es cuestión de cierta disciplina, que es cuestión de atender los consejos de las organizaciones internacionales y atender las promesas y indecisiones desplegadas de los gobernantes, que lo único que atinan es a discursos rimbombantes para salvar el planeta, pero no hacen otra cosa que continuar con su antigua costumbre de cavar la tumba, la inmensa tumba, hecha de huellas ecológicas que serpentean y se comen la vida en el planeta. Por lo tanto, vuelven a apostar por la muerte. Son entonces suicidas.
Son suicidas cuando van a elecciones en vez de rebelarse. Van a escoger a los mismos, aunque algunos con caretas disfrazadas. Son los mismos verdugos que aparecen en las papeletas. Verdugos que gozan con la propaganda política, pero también la propaganda de los medios de comunicación, que son los medios más miserables de la desinformación y más miserables del círculo vicioso de esta ideología chabacana y mediática de la difusión espectacular. Los medios dicen que hay que escoger entre unos cuantos, entre un trío, entre tristes tigres que trillan en un triste trigal. El trigal ha desaparecido, pero los tigres siguen todavía, envejecidos, disfrazados de jóvenes. Cada vez más se parecen a personajes de telenovela o imitan a personajes de rock. Son malos cantores, son tristes profetas, son economistas entre los comunicadores y comunicadores entre los economistas. Es la miseria política. Los otros más tímidos lo que hacen es decir que hay que ajustar, que hay que mejorar lo que ya se ha hecho, que hay que enmendar los errores, pero hay que seguir las mismas rutas ya conocidas. El que dice romper y salirse de la ruta es el que salta en la misma ruta como saltimbanqui. No inventa otra ruta, sino sigue la misma, solo que alocadamente y en regresión. En este drama social no hay malos ni buenos. Estamos más allá del bien y el mal. Hay concomitancias y complicidades. Hay concomitancias entre una casta sin escrúpulos política, inclusive ahora visitada por arlequines, y el pueblo y la sociedad que ha decidido encaracolarse en sí misma, en sus propios prejuicios, en sus propias ilusiones desgastadas, en sus propios deseos imposibles, es decir, en su propio miedo, sin atreverse a liberar su potencia social, sin atreverse a rebelarse, sin atreverse a la crítica, sin atreverse a ser, sin atreverse a salir del dilema ser o no ser. Prefieren no ser. Entonces los dados están echados. Se han tirado al cielo y caen en la tierra, donde retumban y sale el número de la tragedia. No hay salida, no hay solución en este cúmulo de círculos viciosos que forman al final de cuentas una esfera, la esfera de la condena. Han decidido acabar con sus propias posibilidades de reproducción social. Han decidido acabar con las condiciones de posibilidad de vida en el planeta. Han decidido asesinar el porvenir. Han decidido renunciar a sí mismos, a lo que tienen de posibilidad y de potencia, a sus propias utopías. Han decidido vestirse de luto para ir a su propio funeral. Sin embargo, todavía hay una masa crítica, pequeña todavía. Son las sacerdotisas que guardan el fuego. Son los guerreros que aguardan en silencio, esperando que una chispa salte e incendie a la fortaleza de los caudillos patriarcales, la arquitectura metropolitana de la apología crepuscular, del ocaso de la civilización. Una pequeña masa
crítica de activistas que no olviden, que acuden a la memoria para inventar el porvenir, que resisten ahora y después saldrán a luchar, a conquistar y seducir a las multitudes. Con ellas intentarán de nuevo comenzar otra vez, después de desandar el camino para inventar mundos alternativos, otros mundos posibles, con su capacidad alterativa y creativa, de la imaginación radical y de la potencia social.